¿Está siendo ciberatacada Europa? ¿Están los aeropuertos europeos en riesgo? Heathrow, Alemania, Bélgica, han sido completamente paralizadas sus operaciones de check-in, o al menos todas las que dependen de la empresa Collins Aerospace, que es quien ejecuta y quien tiene el contrato para hacer este tipo de trabajo dentro de los aeropuertos. Algo tan gordo como esto, bueno, pues tendemos siempre a pensar que ha sido un ciberataque. No siempre es así. Pero es verdad que con el paso del tiempo la empresa sí que ha cogido y ha admitido que han sido víctimas de un ciberincidente. Todavía no hay reivindicación. Se habla de cibercrimen, obviamente se habla de Rusia, se habla de hacktivismo y se habla de grupos APT de estados o ciberterrorismo. La verdad es que todavía no se sabe absolutamente nada y debemos ser cautos con ello. Yo mismo, al principio, dije que podría ser perfectamente un fallo de IT y que no había evidencia todavía de ciberataque. A día de hoy es la propia empresa la que lo ha dicho. Lo que no hay es una reivindicación. Es decir, no se sabe quién ha sido. Las investigaciones, los grupos de inteligencia de diferentes países están trabajando para tratar de averiguar qué ha sucedido. Tendrán indicadores de compromiso, tendrán artefactos y tendrán mucho que analizar o nada que analizar, dependiendo de las pistas que haya dejado el ciberatacante. Se habla de cibercrimen. Yo creo que el modus operandi no es el del cibercrimen. Además, tenemos que tener en cuenta que Collins Aerospace forma parte de RTX. RTX es una empresa que, bueno, pues ha conseguido contratos muy jugosos con la OTAN y además coincide en el tiempo que esta semana varios cazas rusos han entrado en espacio europeo y en espacio de la OTAN y han tenido que ser expulsados por diferentes cazas franceses. Casualidad o no, esto ha sucedido. ¿Podemos afirmar entonces que ha sido Rusia, como indican algunos medios? No. No podemos afirmar que ha sido Rusia, o Corea, o un ataque de falsa bandera. No podemos saber absolutamente nada porque no hay todavía ninguna evidencia de nada, o al menos ninguna pública. Hacer este tipo de afirmaciones además puede ser muy peligroso en el contexto global que vivimos. No es lo mismo hacer ciberespionaje, que podríamos decir que está casi aceptado, que entre todos los países existe este tipo de ataques y contraataques, que realizar uno contra una infraestructura crítica en diferentes países, como son Bélgica, como es Alemania y como es Reino Unido. Sería una declaración de guerra, sería un ataque directo a los países, formaría parte de la guerra híbrida. Ya hemos visto casos de interferencias al avión de von der Leyen. Aquí, bueno, no voy a meterme en ese berenjenal, hay expertos grandísimos que tenemos en España que os podrán hablar de este tipo de ataques y de interferencias como David Moruán, que lo hará muchísimo mejor que yo y aportará mucha más información. Pero a día de hoy no sabemos si ha sido un grupo ciberterrorista. Es curioso además que los grupos activistas, que son muy dados a en río revuelto, ganancia de pescadores, es decir, he sido yo, no hay ningún tipo de atribución por nadie. Nadie. Veremos qué sucede. Esto nos hace pensar que puede ser un grupo ciberterrorista o un grupo estatal. Que al final los ciberterroristas también dependen de estos grupos estatales, dependen de diferentes servicios y centros de inteligencia, ministerios de defensa, etcétera. En el libro El arte de la ciberguerra tenéis, por ejemplo, cómo funciona todo el tema en Rusia, de quién depende cada grupo APT, qué realizan, cuáles son sus funciones. El caso es que a día de hoy no podemos determinar quién ha sido. ¿Qué ha sido un ciberataque? La propia empresa lo ha dicho, la propia compañía. Los investigadores están en ello. Las fuerzas de seguridad están trabajando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente no mandar fake news, no mandar alarmismos. Y sí es cierto que debemos de protegernos mejor,
porque han paralizado la operación de los aeropuertos. Y esto es extremadamente grave. Esto es un ataque muy serio y muy importante. No corre riesgo a día de hoy que un avión sea derribado por este tipo de ataques. No soy experto en ciberseguridad aeronáutica, ni pretendo serlo. De hecho, hay muchísimos pilotos que explican de una manera muy buena y muy didáctica cómo funciona toda la parte interna de un avión, las protecciones y medidas que tienen, etcétera, etcétera. Por ahora esto no ha sucedido. ¿Puede llegar a suceder? Estamos viendo que los ataques contra infraestructuras, contra medios, etcétera, están a la orden del día y cada vez vamos a encontrar más vulnerabilidades eh, en el tren, en las vías, en las balizas, como hacen Gaps, como hace David Meléndez. Es decir, ahí está la infraestructura y luego veremos si hay algún grupo o alguien que es capaz de atacar y de sacar provecho de ello. Ahora son aeropuertos, mañana son barcos, pasado mañana trenes, es decir, estamos ante una nueva guerra híbrida que nos puede poner en jaque como país. Ya hemos visto lo que ha pasado con un apagón, que no fue un ciberataque. Ya hemos visto lo que ocurre cuando los trenes se paralizan, cuando hay algún tipo de sabotaje. Incluso ya se ha visto ataques a puertos, a los sistemas logísticos que son capaces de paralizar absolutamente todo el transporte. Por lo tanto, aquí debemos de hacer foco. Aquí debemos de poner nuestros esfuerzos y simplemente esperar y ver qué sucede con la investigación y nada más. Hasta aquí el resumen de lo que puede ser que esté sucediendo. Estemos atentos. Nos vemos en siguientes noticias que espero sean mejores que esta.